Pues sin duda, como veíamos en el reportaje, será Copenhague la pieza fundamental para conseguir ese pacto mundial. Será en diciembre, pero hasta diciembre nos queda todavía mucho tiempo para tomar decisiones importantes, mucho tiempo para actuar, mucho tiempo para seguir hablando de cambio climático. Y es lo que vamos a hacer en el programa de hoy. Os anunciábamos que en nuestro coloquio íbamos a hablar de cambio climático después del reportaje y nos iban a visitar dos amigas. Carmen es antropóloga, espeleóloga, buceadora, la buceadora de Al filo de lo imposible, es la directora de Al filo de lo imposible. Llevan ya, casi como nosotros, 25 años de vida en antena, y Aida es abogada y la responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace. Bienvenidas. Gracias. Hola. Bienvenidas. Hemos escuchado en el reportaje muchas veces hablar de Copenhague. ¿Qué esperamos realmente que ocurra a final de año en Copenhague? Pues a final de año esperamos que se alcance un acuerdo mundial que nos permita salvar el clima, porque los últimos informes de los expertos de las Naciones Unidas dicen que estamos en uno de los peores escenarios posibles, que el cambio climático es ya una realidad, que el aumento de las temperaturas y los efectos son ya evidentes, y hace falta un acuerdo mundial en el que se comprometan tanto los países industrializados, que son los principales responsables, como los países en desarrollo, y que nos permita evitar que las temperaturas aumenten más de 2 grados centígrados. Ahora mismo hemos superado ya 0,7 grados de aumento de la temperatura, y para evitar que se alcancen los 2 grados centígrados, las emisiones de CO2 tienen que llegar a su pico en el año 2015 y luego descender tan rápido como sea posible hasta niveles cercanos a cero, y para ello los estados, tanto desarrollados como en desarrollo, tienen que comprometerse a reducir emisiones. Hay efectos que son ya reales y que los podemos ver, pero parece muchas veces que si la gente no lo ve con sus propios ojos, no es consciente de la urgencia de actuar. Carmen, tú eres la directora ahora de Al filo de lo imposible, lleváis ya, decíamos antes, 25 años sí, en antena, que eso es una barbaridad. Sí, sí. Y en esos 25 años, eso ha sido uno de la filosofía del programa, ¿no? Mostrar esas cosas que ocurrían donde los ciudadanos de a pie no podían llegar, a los 8000, a las cuevas. Sí, los entornos, digamos, ocultos, donde no llega mucha gente, entornos que siempre hemos procurado en el programa, pues un poco comunicar a los espectadores que había que cuidar, porque eran entornos, casi siempre son entornos frágiles normalmente. Y en 25 años de programa me imagino que habréis ido viendo el deterioro de algunas zonas del planeta donde habéis ido en varios programas. Sí, ¿no? sí. Yo he visto, no solamente en las grabaciones del programa, sino en mi vida normal y en mis actividades en España de visita de cuevas. En 25 años he notado mucho deterioro. Ajá. Vamos, bastante deterioro. En concreto, bueno, pues se ven muchas cuevas que se utilizan para vertederos. Ajá. Sabes que luego el agua en las zonas calizas pues no filtra como en granito, sino que esas aguas luego se quedan contaminadas, ¿no? Por ejemplo, en el mar, no solo es que lo haya visto yo, es que es público, ha aumentado la temperatura y se empiezan a ver especies tropicales. Y claro, especies muchas veces que no tienen depredadores. Por ejemplo, hay un determinado tipo de alga que no tiene depredador y que está acabando con la flora y algunas veces fauna de la zona. Y no hace falta irse muy lejos, tanto en el Mediterráneo, en el Cantábrico ya están ocurriendo Sí, esas... sí, esto que te comento son de aquí, en Javea o en Mallorca o sitios así. Y el Cantábrico también hemos detectado que año a año pues la temperatura va aumentando. Un poco, pero se va notando. Y en las cuevas también se anota, porque en las cuevas normalmente tienen la temperatura media de la zona, y claro, para que varíe, pues hace falta que sea con una gran variación, digamos, para que se note esa media, ¿no? Pero se empieza a notar también. Hay efectos que son tal vez más difíciles de experienciar, porque tienes que estar en el filo de lo imposible o ser buceador para verlos, ¿no? Pero son evidentes ya para todos, Aida, y están ahí, esos efectos del cambio climático. Sí, los efectos del cambio climático, muchos de ellos ya son evidentes, y de hecho hay muchos que ya son inevitables. Es decir,
España y todo el mundo está, cada uno en la medida de su situación y en diferente intensidad, está empezando ya a notar algunos efectos y lo que es importante es tener en cuenta que hay países que son los más perjudicados, que son los países en desarrollo, que no son responsables de esta crisis y que son los que tienen menos recursos para hacer frente a estos efectos que ya se están evidenciando. Por eso hay que comprometerse, los países desarrollados hay que comprometerse a apoyar financieramente la lucha contra el cambio climático en estos países. Los polos, el deshielo de los polos es tal vez uno de esos efectos de los que más se ha hablado y es casi un icono, ¿no?, de la lucha contra el cambio climático. Esos efectos están ahí y ya están comprobados y vemos año tras año que los efectos son mucho más visibles, ¿no? Vosotros habéis estado... Sí, nosotros hemos estado varias veces en la Antártida y yo he estado en el 94, luego he vuelto en el 2006, en la misma zona. 12 años de diferencia. Con 12 años y sí que se notaba menos glaciar llegando lo que es a la zona de mar, ¿no? Pero es más importante el testimonio de las personas con las que estuve, que era gente que vive en un velero y que todos los años van a la Antártida con científicos o grupos de filmación y ellos ya llevan haciendo esto todos los años durante muchos años y ellos cada año, o sea, van notando que disminuye la zona de glaciar, que la banquisa se derrite mucho antes y son, vamos, lo comentan bastante asustados, ¿no? Tal vez los efectos, conocemos más los efectos en tierra que los efectos en el océano, pero también son... Hombre, mira en el Polo Norte, la nueva vía que se abría gracias al canal, a este canal que ya no se cierra, y que bueno, por un lado estaban muy contentos porque había más acceso a la parte de minería y de minerales y de no sé qué, más acceso rápido, pero por otro nos dice que algo va mal. Sí, de hecho el aumento de la temperatura está afectando igual a los ecosistemas terrestres. Hablamos de que en el sur de España las temperaturas se están pareciendo a las que tenía el norte de África hace unos 30-40 años y hay riesgo de desertificación, hay alteraciones en las precipitaciones, pero este aumento de temperatura, que es el que hace que se derritan los glaciares, también está afectando a los ecosistemas marinos. El aumento de temperatura hace que el agua se dilate y que junto con el agua proveniente de los glaciares el mar suba de nivel y también pues las alteraciones que nos comentaba antes Carmen en cuanto a las especies. Claro, sí. de toda la vida los barcos han arrastrado especies de un sitio para otro, lo que pasa que como no podían vivir en ese entorno por la temperatura del agua o porque eran sitios cálidos, llegaban al Cantábrico, que es agua mucho más fría, y entonces no vivían. Pero es que ahora están viviendo, porque ya van cambiando esos parámetros. Ese es el tema. En la nueva temporada vais a dedicar programas a lugares donde se pueden ver impactos de cambio climático. Vais a hacer océanos, vais a ir al Ártico en esta nueva temporada. Sí, tenemos varios proyectos. Bueno, uno en el Ártico que es sería con un velero y luego llegar a la zona de Groenlandia y hacer unas escaladas. Ahí suele trabajar bastante un compañero nuestro que se llama Ramón Larramendi, que él ha colaborado varias veces con universidades para el estudio del cambio climático, extrayendo muestras de hielo. En este caso no creo que vayamos con él, pero vamos, es una persona de referencia para este tipo de trabajos. Y luego tenemos varias cosas en España, por ejemplo, en el entorno de Picos de Europa queremos hacer varios programas dedicados a lo que es espeleología, lo que es exploración de simas, recorridos en invierno en bicicleta, un completo, digamos, en Picos de Europa, que también estamos con otro de los iconos del cambio climático en nuestro país, que también hay muchos efectos que los podemos ver ya en nuestra generación. De hecho, en nuestro país, por las características que tenemos, también tenemos glaciares que se están derritiendo en los Pirineos o en los picos mismo, y este a lo mejor es uno de los impactos más evidentes, porque
No hay más que tomar una fotografía de hace 30 años y tomar una hoy. Ahora, sí, eso se hace, se ve lo puedes ver en Monte Perdido, se ve muy fácilmente, que ya no tiene nada que ver, y en Sudamérica. Y no tantos años. No, sí, no, o sea, no. Que no son muchos años, lo hemos visto nosotros cambiar. Eso para mí es lo que me asusta, el que yo con 52 años haya visto cambios y sea ya capaz de detectar esos cambios, es lo que me parece más fuerte, ¿no? Y algunos cambios que no son visibles para todos los ojos. Tú eres buceadora, haces espeleología y desde dentro de una cueva también se ve el deterioro de... Sí, eso se empieza a ver muchísimo. Hay muchas cuevas que desembocan en el mar, en Mallorca, en la costa de Murcia, en muchos sitios, y esas cuevas han empezado a aparecer tuberías de gente que empiezan a utilizarlo para vaciado de fosas sépticas o para... O sea, te quiero decir, y empieza a haber un montón de materia orgánica en sitios de salida de agua dulce. Incluso hay vida marina que solo viviría en sitios de luz y están viviendo en zona oscura de cueva, pero porque le permite toda esa materia orgánica vivir. Y eso es que se están contaminando nuestros manantiales por todos lados. Es tiempo de actuar, es urgente actuar. Tenemos a la vuelta de la esquina, casi en diciembre, Copenhague. ¿Es buen tiempo para actuar en tiempos de crisis? Pues sí, de hecho dicen que toda crisis representa una oportunidad, creo que era Freud que lo decía, y hay que aprovechar esta oportunidad. Los efectos, como hemos visto, son indudables y son presentes y algunos de ellos ya son inevitables, con lo cual lo que hay que hacer a partir de ahora es tomar medidas. La Unión Europea tiene que comprometerse y tiene que llegar a Copenhague en diciembre con una postura firme de reducción de emisiones. El total de países industrializados tienen que comprometerse por lo menos en conjunto a reducir sus emisiones en un 40% y a prestar el apoyo económico a los países en desarrollo para que ellos puedan desviarse de su tendencia actual de aumento de emisiones y puedan desarrollarse de una forma limpia. La crisis es una oportunidad pues porque mediante el apoyo financiero a los países en desarrollo para que inviertan en energías limpias, en energías renovables, países como España se aseguran el crecimiento de un mercado en el que somos punteros y la exportación de una tecnología que, como estamos viendo, nos está ayudando a crear puestos de empleo en un momento tan difícil como el actual. Es una decisión global y hay que actuar de forma global, pero ¿cómo vamos en nuestro país? ¿Cómo va nuestro gobierno en cuanto a deberes hechos de aquí a Copenhague? Pues nuestro país, el protocolo de Kioto no lo está cumpliendo con demasiada rigidez. Estamos 3 veces por encima de las emisiones que nos teníamos permitidas en los compromisos que firmamos, y hay que reducir emisiones a nivel interno. Nuestro gobierno es muy partidario de comprar derechos de emisión, de realizar proyectos en el extranjero que nos permitan que nuestro cómputo global de emisiones sea favorable y se reduzcan, pero si todos los países hicieran lo mismo, a nivel global las emisiones no se reducirían. Con lo cual cada uno en su casa tiene que hacer también un esfuerzo de reducción de emisiones importante. Esperamos que todos hagamos los deberes y que cuando invitemos de nuevo a Carmen y que haya ido por tercera vez a la Antártida, diga, oye, pues parece que hay mejoría, ¿no? ¿Cuáles son los retos, Carmen, después de 25 años haciendo un programa como Al filo de lo imposible? ¿Qué os falta por hacer? Hombre, pues la verdad es que hemos hecho de todo. Pero hay algunas actividades y sobre todo, bueno, actividades relacionadas, no sé, por ejemplo, con la apnea o con temas subacuáticos, con temas de montaña, que se podrían hacer como nuevas. Y sobre todo dar oportunidad a gente que no ha tenido hasta ahora oportunidad y que en estos años ha alcanzado un nivel muy puntero, que también nos muestren de lo que son capaces de hacer, ¿no? Que ya ha habido un salto, en Al filo ha habido un salto generacional. Ahora tiene que venir otra gente que en estos años ha desarrollado su actividad y que está haciendo cosas importantes, y hay que enseñar qué es lo que se está haciendo. Pues Carmen, te emplazamos a un próximo programa para que nos cuentes en próximas expediciones de Al filo de lo imposible cómo están cambiando las cosas y para mejor. Pues eso esperamos. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias. Gracias, Aida, también por haber estado con nosotros en este coloquio. Gracias a vosotros. Son muchos los efectos del cambio climático que están ahí, algunos son ya irreversibles, pero estamos a tiempo para actuar. Actuar pidiendo a los gobiernos que se tomen en serio lo que tienen que hacer con vista a Copenhague, y cada uno también podemos hacer muchas cosas desde nuestra vida, desde nuestras pequeñas parcelas, podemos poner nuestro granito de arena en la lucha contra el cambio climático, y es algo de lo que os queremos hablar a continuación.